Seguimos en resumen semanal con invitados en vivo, tal como lo habíamos anunciado, y estamos en un momento que la información a nivel nacional tiene que ver mucho con la fragata Libertad. Usted, chabacense, sabía que solamente un chabacense, un coterráneo nuestro, estuvo a bordo de la fragata Libertad, recorriendo 13 países, los continentes americano, europeo y de África. Bueno, se lo vamos a presentar. Se trata de Osvaldo Simonetti. Osvaldo, buen mediodía, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Realmente esperaba a la prensa que me venga a convocar, porque realmente, no por mí quizás, porque el viaje lo disfruté yo junto con mis familiares, etcétera. Pero creo que el pueblo y la nación completa requiere una explicación, porque el viaje se hizo gracias a los impuestos que se hace con plata, en una palabra, ¿no es cierto? Y eso se hace gracias a los impuestos que paga todo el mundo. Y bueno, tuve la suerte de ser elegido para hacer ese viaje. Bueno, Osvaldo, ¿cómo se dio esa posibilidad de que vos seas elegido? Porque ubicamos a la gente, estabas haciendo el servicio militar, y bueno, en la fragata Libertad no van generalmente los conscriptos del servicio. ¿Cómo se dio esa posibilidad? Bueno, te cuento, antiguamente, es decir, del año anterior a que yo pueda hacer el viaje, los conscriptos que hacían este viaje eran los allegados a almirante, vicealmirante, es decir, son personas, en una palabra, acomodados, ¿no es cierto? En el año 72 se daban los fenómenos de subversión, y entonces esta gente o familiares de esta gente a veces estaban involucrados e infiltrados dentro de las Fuerzas Armadas, y el comandante en jefe decidió cambiar el sistema y él decidió elegir los mejores hombres de las distintas unidades navales para tripular la fragata Libertad, ya que realmente tendríamos que darle el ejemplo en cada país del mundo, ¿no es cierto? Osvaldo, bueno, ¿cuál es la función de esos viajes de la fragata? Bueno, la función de los viajes son dos funciones principales. Una es tener a bordo a los cadetes del último año de la Escuela Naval Militar y hacer un viaje prolongado, estudiar los mares, estudiar los vientos, y instruir a los cadetes. Vendría a ser, para que se entienda mejor, vendría a ser como la tesina en química o el proyecto en ingeniería, ¿no es cierto? Es una prueba de fuego. Y a bordo, cuando está terminando, se le toma un examen teórico práctico, y cuando llega a la Argentina ya toman el primer grado de oficial, que es guardia marina. Eso era antes y sigue siendo de la misma forma. Sigue siendo de la misma forma ahora. Lamentablemente el viaje fue frustrado, entonces porque la fragata lógicamente está en Ghana, se tuvo que detener. Me imagino la frustración de los marineros que no pudieron llegar al objetivo, es decir, hacer el recorrido completo. Entonces todos esos exámenes se tendrán que tomar en tierra, como está anunciado, ¿no es cierto? ¿Qué puerto tuviste la posibilidad de recorrer? ¿Cómo fue tu viaje ahí en el año 72? Bueno, primero te anticipo, el viaje me lo propusieron porque salí elegido mejor hombre de la división de la división sexta y séptima del crucero General Belgrano, que es el buque que hice el servicio militar y recibí toda la instrucción marinera. Y bueno, salimos elegidos un teniente de navío, un cabo primero y yo. Es decir, de 1000 tripulantes salimos 3, ¿no es cierto? Entonces me dieron de paso a la fragata y tenía o la baja o el viaje. Inclusive compañeros míos de acá de Chabá, porque habíamos 4 compañeros que estaban a bordo del crucero, me decían, dice, Osvaldo, ¿cómo vas a hacer el viaje, aguantar 8 meses más los milicos? Bueno, pero yo, como tengo una particularidad de ser muy, muy subordinado, me adapté perfectamente a la vida militar, y entonces, por tal motivo, formé un concepto que me llevó de paso a la fragata Libertad. ¿¿Qué dijo la familia cuando le comentaste esta posibilidad de viajar? Me apoyaban, pero así, por bajo cuerda. Mi mamá realmente había sufrido la pérdida del padre y la madre, y realmente quería más que no vaya que vaya, pero no me decía nada, no me quería frustrar el viaje. Y realmente tuvo mucha ayuda de vecinos. Por ejemplo, te voy a nombrar algunos, Aldo Pellegrini, por ejemplo, que vivíamos ahí cerquita, y él, como era una persona muy arrabalera, que le gustaba viajar, me incentivó mucho para que haga el viaje. Aparte de eso, había gente muy amiga que tenía familiares en Nueva York,
y tenía mi abuela que tenía los 5 hermanos en Italia y sabía que iba a tocar Italia, y ella se hacía la ilusión que iba a reencontrarme con sus hermanos, inclusive con una hermana que cuando se vino a Italia tenía 1 año y cuando yo llegué tenía 51 años. Así que era mi abuela en miniatura. Osvaldo, aquí tenemos para mostrarle a la gente, ahí lo vamos a ver, porque tienen estampita en cada uno de los lugares. Contanos cómo se colocaron esa estampita, bueno, cómo fue. Realmente... Bueno, ahí está. Discúlpeme la desprolijidad, porque lo hicimos muy rápido con Adrián y... bueno, el primer puerto que tocamos, desde ya te digo, hicimos un itinerario. La Armada Argentina, cuando realiza estos viajes, hace un itinerario que se pone de acuerdo con las embajadas de los distintos países que va a visitar, y indica en el itinerario, con 15 o 20 días o un mes de anterioridad al viaje, indica el día y hora que llega al puerto. Y te aseguro que no le erran, porque se cumple estrictamente. Entonces, bueno, entonces salimos, ya sabíamos yo el día y la hora que llegaba a Italia, el día y la hora que llegaba a Norteamérica, etc. Comenzamos, y el primer puerto que tocamos, que zarpamos de Buenos Aires el 22 de julio y llegamos el 17 de enero a La Guaira, que es el puerto de Venezuela, que está a 70 kilómetros de Caracas, que es la capital. Ahí estuvimos 17 días como Colón, viendo cielo y agua. Es el tramo más largo, ¿no es cierto?, que hicimos. Imagínate que ese tramo largo hay que hacer hay que hacer economía de agua, porque el agua salada de mar no se puede, prácticamente casi no se puede destilar. La destilería de la fragata era muy pequeña, entonces directamente no nos podíamos bañar, no podíamos lavar la ropa, todo se restringía, ¿no es cierto?, para que el agua, por lo menos, que se pueda tomar, lo único que permitía. Bueno, entonces, el primer puerto que tocamos La Guaira, que fue Venezuela, después fuimos a Jamaica, la capital, Kingston, después fuimos a Cuba, La Habana. Aquí en La Habana hacía 20 años que no arribaba un buque argentino. Después fuimos a Nueva York, después fuimos a Halifax, Canadá, a la isla de Nueva Escocia. Fuimos a Londres, Inglaterra, a Hamburgo, Alemania, a Málaga, España, a Toulon, París, a Civitavecchia, que es el puerto de Roma, a Palma de Mallorca, a Dakar, República de Senegal en África, y por último Bahía San Salvador en Brasil. ¿Tenían la oportunidad de bajar de la fragata, recorrer diferentes puntos de cada país que fueran? Sí. Un poco depende, ya con el itinerario hecho, porque estaba el horario de llegada y el horario de zarpada. Depende de la importancia del puerto, eran los días que nos íbamos a quedar en el muelle, ¿no es cierto? Te digo, por ejemplo, en Jamaica, que es un puerto chico, un puerto peligroso, ¿no es cierto?, porque te doy una explicación cómo se maneja allá. Jamaica es una colonia de africanos que fueron sometidos a esclavos por los ingleses. Entonces, cuando estos muchachos son todos de piel negra, vamos a decir, cuando muere un blanco lo quieren liquidar, ¿no es cierto? Entonces no podíamos salir en grupos de menos de 7 personas, porque era muy riesgoso. En Jamaica, por ejemplo, tuvimos 3 días. En Nueva York tuvimos 8 días, en los cuales podíamos recorrer. En Nueva York tuve acá la suerte que familiares acá de Tito Sorgini estuvieron en mi casa anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, cuando supo que yo iba a Nueva York, ellos viven en Manhattan, y le escribí una carta y le comunicó que ellos sabían venir en casa siempre, porque antiguamente en el campo siempre tenían una casa en el pueblo donde iba a parar, ¿no es cierto? Y ellos, gracias a Dios, venían a mi casa como una estación, ¿no es cierto?, cuando venían al pueblo. Y vino esta gente de Norteamérica y las trajo en casa. Entonces este hombre norteamericano, como yo siempre estaba engrasado hasta la oreja, me puso el mecánico chiquito. Entonces Tito le escribe, va ahí el mecánico chiquito en un buque que se llama Fragata Libertad, y ellos me fueron a esperar. Este hombre tiene un hijo que trabajaba en el FBI, y este muchacho me llegó a recorrer el Empire State, que en ese tiempo era el edificio más alto del mundo, ¿no es cierto?, porque las Torres Gemelas recién estaban hechas y no estaban habilitadas. Recorrimos también el aeropuerto
John Fitzgerald Kennedy, que eso es un monstruo, sale un avión por minuto, imagínate lo que es, ¿no es cierto? Y todo, Nueva Jersey, todos lugares por ahí alrededor, ¿no es cierto? Tuve la suerte. Osvaldo, ¿cómo hacían los contactos con los familiares, amigos? ¿A través de la carta antes de salir? ¿O había otra forma también de coordinar esos encuentros? No, únicamente se hacía por carta vía aérea. Es decir, yo llegué a Venezuela, que después de 20 y pico días, llegué a Venezuela, recibí carta de mi mamá y yo le contesté la carta que me había escrito mi mamá. Después, la nueva carta llegó en Jamaica, yo lo volví a contestar y así. Únicamente no existía internet, no existía nada. La comunicación bastante complicada con la familia. Bastante complicada y muy prolongada. Imagínate que sucedían cosas, los familiares le han sucedido. Te doy un ejemplo. Un muchacho, un cabo segundo, recibió en Nueva York una carta con la comunicación que se había muerto la madre. Y habían pasado ya como 5 o 6 días, ¿no es cierto? Imagínate la posición que estaba ese muchacho, hubo que protegerlo, hubo que contenerlo bastante, ¿no es cierto? Muy triste eso. Como por ahí llegaban noticias buenas del nacimiento de algún hijo, etcétera. Me está comentando todo que bueno, pero no era turismo. ¿Cuál era el trabajo tuyo en la fragata? ¿Cuál era la función tuya? Nosotros éramos 50 conscriptos que fuimos de pases. El más antiguo que quedé a bordo, uno de los más antiguos que quedamos a bordo era yo. Los demás venían de pase y no toleraban la vida militar, no por nada, porque tenés que estar encerrado y tenés que tener un poco de vocación, ¿no es cierto? Y tenés que adaptarte. El conscripto lo que hace es ir a trabajar. El conscripto limpia cubierta, lava plato, lógicamente, no se va a poner a lavar un plato un teniente de navío, ¿no es cierto? O un suboficial. Tiene que ser los conscriptos. Era trabajar con las velas, trabajar con repostería, hacer de mozo. Era trabajar, no te alcanzaba el tiempo, casi ni para descansar, a bordo. Después cuando llegaba a puerto sí tenía tus días de franco, ¿no es cierto? La fragata, mencionaba las velas. ¿Funciona vela, funciona motor? ¿Cómo es la propulsión de la fragata Libertad? Perfecto. La fragata Libertad consta de 4 motores principales. 2 motores para tracción, que hacen circular a la hélice, ¿no es cierto?, que va empujando el buque hacia adelante, y 2 diésel para energía. Y aparte de eso, un diésel de emergencia, porque el buque se puede quedar sin propulsión, pero no se puede quedar sin energía, por los sistemas de señalización, etc. Cuando hay un viento a favor, se plegan las velas y desarrolla una velocidad mayor que la que desarrolla a motor. Lógicamente el comandante tiene un premio por navegación a velas. Ya que se disminuye el consumo de combustible. El motor sigue funcionando, pero al régimen relanti, es decir, al régimen regulando, como se diría vulgarmente, ¿no es cierto? Y las velas va por propulsión a viento. No es preciso que el viento sea de popa, ¿no es cierto?, que es la parte trasera del buque, sino puede haber un viento de otros grados y con las velas se origina una cupla que la resultante va en dirección a proa y va al lugar donde queremos nosotros. Eso implica que a veces cuando el viento es muy de costado, el buque viaja escorado. Te voy a dar un ejemplo: de Londres a Hamburgo, que son 3 días de viaje, navegábamos a 45 grados. Ahí directamente no se podía tomar líquido casi, no se podía comer, había lo que se llamaba rancho volante, es decir, que ponían todas las milanesas arriba una bandeja y se comía tipo sándwich. Era bastante complicado, ¿no es cierto? ¿Te gustaba ya antes de hacer el servicio militar el mar, navegar, o lo fuiste adaptando en el momento que te tocó? No, directamente el día que me tocó, a mí me gustó siempre hacer el servicio militar. Inclusive antes había posibilidades de poderse salvar y me vinieron a proponer para salvarme y no, yo quería hacer el servicio militar. Y realmente cuando me tocó, pero lo que no me imaginaba que me podía tocar Marina, cuando me tocó el 964, que era un número que requería Marina del 900 para arriba, ¿no es cierto? Realmente en mi casa nos quedamos helados, porque en ese tiempo era 2 años de Marina. Paralelamente a eso, el presidente de Onganía saca la resolución de reducir a 14 meses la gente de Marina, los conscriptos de Marina. Pero yo lo tuve que hacer igual 2 años porque me quedé voluntario 8 meses
para hacer el viaje, ¿no es cierto? 2 meses de preparación del buque y 6 meses de navegación, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el momento de la llegada a la Argentina, luego de haber recorrido todo esto con la fragata? Bueno, la verdad que fue muy emocionante porque después de 6 meses, vos te imaginás que yo estaba en Londres y me acordaba del planiferio y miraba y me imaginaba Londres arriba y Chavás allá abajo de todo y no lo podía creer. Y le decía a los muchachos, a los compañeros, nos decíamos entre todos, vos podés creer que estemos caminando por el Piccadilly Circus. Piccadilly Circus es el centro de Londres, ¿no es cierto? Donde se hace los cambios de guardia de la reina, que tuve la posibilidad de verlo, ¿no es cierto? Esos colectivos de doble piso, esos rojos que veíamos en televisión. Y la verdad que fue un viaje espectacular, ¿no es cierto? Cuando llegaste al puerto, ¿había gente de Chavás esperándote? Sí. Hoy cualquiera hace un viaje, ¿no es cierto?, de turismo. En aquel tiempo, en el año 72, un tipo de Chavás, un tipo como de Chavás, para llevarlo a Buenos Aires había que matarlo, ¿no es cierto? Pero me dieron las gracias a mí, que me fueron a esperar muchos vecinos, y alquilaron un colectivo y fueron 38 personas a esperarme a la Fragata Libertad. Vos te imaginás qué emoción fue para mí, ¿no es cierto? Porque después era un pedazo de Chavás que estaba en Buenos Aires, en el Puerto Nuevo, ¿no es cierto?, esperándome en la fragata. Osvaldo, cuando uno lee ahora permanentemente, bueno, el embargo de la fragata, alguien que lo sentís realmente, uno palpa que sentís a la fragata, ¿qué sensación te causa esto que se está viviendo por estos días? Bueno, en principio te digo, yo después de haber hecho servicio militar, después de estar en Chavás, tuve un impacto mucho más fuerte que fue el hundimiento del crucero General Belgrano, que es un buque que tuve 14 meses haciendo el servicio militar obligatorio, en donde adquirí mis instrucciones marineras y realmente fueron los que me eligieron para hacer el viaje este. Así que bueno, lo comparo con eso, lo del crucero fue mucho más trágico, ¿no es cierto?, porque no lo podemos ver nunca más. Y aparte de eso, muchos compañeros míos, digo compañeros no conscritos, cabo primero, cabo segundo, porque a bordo en navegación somos todos hermanos, es decir, corremos el riesgo, o corren el riesgo desde el comandante hasta el último conscrito, de que si se hunde el barco puede perecer cualquiera, ahí no te va a mirar una jineta por si te pasa algo. Vos habrás escuchado que se han muerto todas jerarquías, ¿no es cierto?, en el hundimiento del crucero. Así que lógicamente esto me causó mucha conmoción, porque la fragata es un emblema, como te dije antes. La fragata tiene 2 propósitos del viaje: instruir a los cadetes del último año de la escuela militar y llevar el mensaje socioeconómico de la Argentina a otros países, ¿no es cierto?, nuestras costumbres, nuestras vivencias. Y bueno, este año la verdad que no dimos el mejor ejemplo, ¿no es cierto?, pero creo que todo se va a solucionar y la fragata tiene que volver al puerto de Buenos Aires o a Puerto Belgrano, como están como está fondeada ahora, ¿no es cierto?, como está amarrada, mejor dicho, ahora. Para terminar, ¿qué fue lo que más te gustó de este viaje? Bueno, hay distintos aspectos. Uno tiene que mirar los distintos aspectos. Nosotros, para los argentinos, especialmente para los argentinos, vamos a decir así, lo que nos impacta son las grandes carreteras, las grandes ciudades, los grandes edificios, los grandes puentes, y es decir, todo lo avanzado, todo lo nuevo. En eso te puedo poner a Nueva York, Norteamérica. Norteamérica es un emporio, realmente ahí ves todo lo mejor, todo lo más nuevo, ¿no es cierto? Y después lo demás, Europa, por ejemplo, son ciudades más históricas. Vos, por ejemplo, vas caminando por Londres, por pleno centro de Londres, por Piccadilly Circus, o por donde sea, y vas a ver diversas interrupciones, y hay, por ejemplo, un monolito del primer accidentado ferroviario. Son ciudades que viven de la historia, ¿no es cierto? Lo mismo que París, en Francia. Tuvimos la posibilidad 8 marineros de alquilar un minibús y recorrer París, que es lo más al norte que está en Francia, hasta Mónaco, que es lo que está más al sur, ¿no es cierto? Visitamos Marsella, Versalles, Lyon, París, y después a la vuelta visitamos San Rafael, Saint-Tropez, Niza, Cannes, Mónaco, etcétera, es decir, toda la costa azul. Francia realmente me lo conozco todo de punta a punta. Y te voy a dar una anécdota.
que es cliente mío, Federico Carretier, que está en la estancia Los Prados. A veces hablamos de esto y él es nativo de allá, y cuando le comento lo que conocí, dice, pero usted que es argentino conoce más Francia que yo. Realmente tuve la suerte esa, ¿no es cierto? De recorrer el mundo. Sí. Osvaldo, la verdad que estamos muy agradecidos que te hayas llegado aquí a nuestros estudios. Da para seguir charlando mucho tiempo más. Esperemos que tengamos la oportunidad, vos personalmente, de ver nuevamente a la fragata amarrada acá en los puertos de Argentina. Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente necesitaba un espacio para comunicarnos, pues se lo debo al pueblo. Osvaldo Simonetti pasó por Resumen Semanal, emocionante charla que hemos tenido con Osvaldo, una persona que siente realmente la fragata, y consideramos que era muy pero muy importante tener la palabra en estos momentos que se habla tanto de la fragata, a veces con mucho frío, sin sentimiento, alguien que realmente habla con mucho sentimiento de esta parte de la historia de la Argentina como es la Fragata Libertad. Pausa y ya volvemos.